Desperté de golpe, jadeando como si me hubieran arrojado en un río helado. Al principio, no sabía dónde estaba ni qué había pasado. Todo era negro, una oscuridad tan densa que parecía ahogarme. Mis manos se movieron instintivamente hacia arriba y al poco tiempo golpearon una superficie dura y fría. Lo intenté de nuevo, golpeando con más fuerza, pero el material no cedía. Fue entonces cuando lo comprendí, estaba dentro de un ataúd. El terror me golpeó de inmediato. Los recuerdos comenzaron a inundarme, confusos y fragmentados. No podía recordar cómo había llegado allí, ni por qué. Mis últimos recuerdos eran de estar con algunos amigos, una reunión para beber, charlar y luego, nada. Era como si una parte de mi memoria hubiese sido arrancada de golpe. Grité, aunque sabía que era inútil. Golpeé el techo del ataúd con todas mis fuerzas, las uñas arañando la madera, pero el confinamiento era absoluto. Sentí mi respiración acelerarse, el aire dentro del ataúd se volvía más espeso. Con cada minuto que pasaba, la desesperación se apoderaba de mí. No podía morir así, no enterrado vivo. Desesperado, intenté moverme, pero el espacio era ridículamente reducido. Noté algo extraño bajo mi espalda, algo que no pertenecía allí. Mis dedos tantearon lo que parecía ser una cuerda. La tiré con todas mis fuerzas, pero no pasó nada. Seguí palpando a mi alrededor y entonces descubrí algo aún más extraño, había un hueco bajo el ataúd. Movido por la desesperación y la confusión, empecé a rasgar el fondo de la caja, desgarrando la madera podrida. Al poco tiempo, logré abrir un pequeño agujero por el cual pude pasar mis manos. Sentí algo húmedo y frío. ¿Era tierra? No, no era tierra. La textura era diferente, como si el suelo estuviera cubierto por una especie de limo. Hice el agujero más grande, lo suficiente para arrastrarme fuera del ataúd. Con esfuerzo, logré salir y caer en lo que parecía ser un túnel subterráneo. La oscuridad era tan profunda como en el ataúd, pero el aire aquí era diferente, más denso y húmedo. Me puse de pie, sintiendo la frialdad recorrer mi cuerpo. Estaba solo, bajo tierra. Empecé a caminar, guiado únicamente por el instinto. No tenía ni idea de qué dirección tomar, pero quedarme parado no era una opción. El túnel parecía no tener fin. De vez en cuando, escuchaba un ruido, un eco distante que me ponía los nervios de punta. A medida que avanzaba, el túnel se hacía más estrecho, obligándome a agacharme y gatear en algunas partes. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Me congelé, con el corazón en la garganta. No estaba solo. El sonido se acercaba, lento pero constante. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia adelante, tropezando y cayendo varias veces. El túnel parecía volverse más irregular, como si la estructura misma estuviera viva y cambiando. El suelo bajo mis pies era pegajoso y emitía un olor pútrido, un hedor que se impregnaba en mi piel. Tras lo que pareció una eternidad, llegué a una especie de cámara más amplia. Allí, el aire era aún más opresivo y frío, como si algo terrible residiera en esas profundidades. Me quedé quieto, observando la oscuridad. Algo no estaba bien. No era solo la sensación de estar enterrado bajo tierra, había algo más, algo que me observaba. Entonces, lo vi. Al principio, parecía una sombra más entre las muchas que llenaban el túnel. Pero cuando la sombra comenzó a moverse, lentamente, supe que era real. No podía distinguir su forma exacta, pero era alta, delgada, y sus movimientos eran erráticos, como si estuviera deformada por el peso de las profundidades. Un susurro gutural llenó el aire, como si la criatura intentara comunicarse conmigo. Retrocedí, intentando alejarme de aquello, pero mis pies se enredaron en el suelo pegajoso y caí al suelo. La criatura avanzó lentamente, sus ojos brillando con un destello insano en la oscuridad. Estaba atrapado. Con un último susurro, la criatura se lanzó hacia mí. Cerré los ojos, esperando el final, pero lo que vino después fue aún peor de lo que jamás podría haber imaginado. Marqué mi propia muerte en el suelo de esa cámara oscura, esperando que esa cosa terminara con mi sufrimiento. Pero no fue así. Sentí una ráfaga helada, un aliento podrido que me cubrió, pero no hubo dolor. Abrí los ojos lentamente y me di cuenta de que la criatura se había detenido, justo a centímetros de mi rostro. Sus ojos, vacíos y deformados, me miraban fijamente, pero no atacaba. En su lugar, comenzó a retroceder, emitiendo un sonido que podría haber sido risa o agonía. Me quedé tendido en el suelo, paralizado por el miedo, mientras veía cómo desaparecía entre las sombras del túnel. El aire denso se volvió aún más insoportable y un extraño murmullo llenó el espacio. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, respirando lentamente. Me obligué a levantarme, mis piernas temblaban y avancé torpemente. Ya no me importaba dónde estaba o qué era esa criatura. Solo quería salir. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el entorno. Los túneles parecían cambiar a mi alrededor.
Cada vez que doblaba una esquina, el camino que había dejado atrás desaparecía, reemplazado por un pasaje que nunca antes había visto. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Estaba perdido en un laberinto subterráneo, sin salida aparente. La desesperación me consumía, pero algo me empujaba a seguir adelante. No podía parar. Algo dentro de mí me decía que debía seguir, que si me detenía, no solo perdería mi vida, sino también mi alma. Finalmente, llegué a una sala más grande, iluminada débilmente por una fuente de luz desconocida. Allí, en el centro, vi algo que me hizo congelar de terror, un espejo. Era un espejo grande, antiguo, cubierto de polvo. Lo extraño no era su presencia en sí, sino lo que reflejaba. Frente a mí, en el espejo, no había mi imagen, sino una figura retorcida, una versión de mí mismo completamente deformada, con ojos hundidos y piel pegajosa. Intenté apartar la vista, pero algo me empujaba a seguir mirando. El reflejo me sonrió, una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente, y antes de que pudiera hacer algo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, sabiendo que no debía hacerlo. Y ahí estaba la criatura nuevamente, pero esta vez no estaba sola. A su lado, había varias figuras similares, todas deformes y torcidas como si hubieran sido arrancadas del propio infierno. Sus ojos brillaban en la penumbra, mirándome con un hambre indescriptible. El terror me abrumó. Sabía que no había escapatoria. Ellos eran los habitantes de ese lugar, y yo era solo su próximo juguete. Un grito desgarrador llenó la cámara, pero no era el mío. Era el sonido de la desesperación pura, de una muerte que iba más allá de lo físico, una pérdida total de mi humanidad. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en la oscuridad con esas criaturas. Mi mente comenzó a desvanecerse, a romperse en pedazos pequeños e irreparables. Sentía como mi propio ser se desintegraba, atrapado en una pesadilla interminable. Y entonces lo comprendí, no había sido enterrado por error. Había sido llevado allí, a ese lugar maldito, para ser consumido por los horrores que habitaban debajo de la tierra. Mi destino había sido sellado desde el momento en que desperté en ese ataúd. El último pensamiento coherente que tuve fue que la muerte hubiera sido un destino más amable.